Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. Gracias Dios, gracias te damos Señor. En esta hora, con gratitud nos levantamos Señor para agradecer a ti por tus cuidados. Gracias Señor que nos das la fe en esta mañana. Señor, la parte nuestra es creerte a ti. Creer que tú tienes el poder, Señor, para hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer.
Señor, que mantengamos la calma en medio de cualquier circunstancia. Que estemos confiados en ti, Señor. Esa es la parte nuestra. Estar quietos, estar confiados, estar seguros, tener fe en nuestro corazón. Tú, Señor, sabrás disponer los tiempos nuestros. Esa es nuestra seguridad. Y tú, Señor, no improvisas. Tú tienes un plan que sin duda alguna se va a cumplir en nuestra vida. Tu palabra dice: estén quietos y miren que yo soy Dios. Padre, necesitamos verte en nuestras circunstancias. Señor, oro en esta mañana para que el discernimiento de tu Espíritu nos visite, de tal manera que en las situaciones más difíciles, más complejas, podamos, Señor, advertir tu presencia y tu propósito. Aún aquello, Señor, que es como una especie de trago amargo en nuestra vida. Queremos confiar, Señor, en ti. Y queremos, tal como lo hizo Job, no atribuir despropósito. Eso significa que las situaciones aún más difíciles, menos agradables, Señor, traen consigo el sello del propósito tuyo. Una vez más reafirmo el sello del propósito tuyo, Señor, para nuestras vidas. Y tu palabra nos dice, Señor, que hemos de extraer lo precioso aún de lo vil, de lo más dañino, de lo más desagradable para nosotros. Tenemos el reto de extraer de ahí lo precioso. Permítenos, Señor, en las situaciones difíciles, extraer lo precioso. Y de esta manera, Señor, insertarle propósito a lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que no nos quedemos bajo el efecto de lo negativo. Que no nos quedemos superados por la situación adversa. Padre, caso contrario, te pido que utilicemos lo más adverso como un escalón, como una posibilidad, como una puerta que tiene que abrirse, como la oportunidad de descubrir más propósito en Dios. Y Padre, el trabajo nuestro, como declarábamos hace un momento, es creerte a ti, Señor. Dijiste a la persona con necesidad, cree solamente. Preguntaste, ¿crees? Y Dios, esas afirmaciones y esas preguntas están para nosotros en esta hora también. A nosotros de igual manera se nos dice, cree solamente. A nosotros
se nos consulta, ¿crees? Y Padre, la parte nuestra es sí, Señor. Sí, Señor. Estamos creyendo, abrazados a la fe en Dios. Fe en Dios, que nos da esperanza, que nos da posibilidad, que nos abre puertas, que nos crea condiciones, que hace la diferencia en el nombre de Jesús. Y a la pregunta tuya, ¿crees? Te decimos, sí te creemos, Señor. Te creemos. Aunque las circunstancias nos comuniquen algo diferente, Señor, hoy afirmamos lo que tu palabra dice. Los creyentes andamos, caminamos, avanzamos, nos movemos por fe y no por vista. Señor, aunque nuestros ojos naturales ven el panorama de cierta manera, aunque eso que vemos y lo que nuestros sentidos naturales nos comunican, nos advierten una verdad natural, nosotros estamos por sobre esa verdad natural, por sobre lo que los sentidos nos dicen, por sobre lo que estamos viendo. Señor, nosotros estamos abrazados a la fe. Fe es certeza, hermano y hermana. Fe es certeza de lo que se espera. Te animo a esperar en Dios lo bueno. Te animo a esperar en Dios lo agradable. Y te animo a esperar en Dios lo perfecto para tu vida. Bueno, agradable y perfecto es la voluntad del Señor para nosotros. Y fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción. Yo reclamo sobre tu vida convicción. Donde hay dudas, se disipan en el nombre de Jesús. En esta mañana. Y surge en forma poderosa la convicción en Dios. Porque fe es convicción de lo que no se ve. Padre, hoy nuestra convicción está puesta no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en lo que el cielo tiene reservado para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, que podemos afirmar eso para nuestra vida y podemos creerte, Señor, en esta mañana. Señor, que esa convicción se arraigue fuertemente en nuestro corazón y nos permita, Dios, avanzar con solidez. Que esa convicción disipe la enfermedad, que esa convicción disipe las dudas, que esa convicción genere provisión, que esa convicción abra puertas, que esa convicción traiga confirmación, que esa convicción nos permita creer este día y creer por más, no creer por menos, creer por más, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, hermano y hermana, te invito a colocar tu mano sobre tu cabeza
y proclama la bendición del Señor sobre ti. Unges, Señor, mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Gracias, Señor. Recibo salud de Dios, bendición del Señor. Y Padre, esto que yo estoy recibiendo, corra hasta el borde de las vestiduras. Eso significa alcance todos los ambientes de mi vida. Física, espiritual, emocional, material, en todo sentido. Y alcance mi casa y alcance a los míos también. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Salud de Dios. En el nombre de Jesús. Salud de Dios. Gracias, Señor. Diga gracias, Señor. Gracias. Y reciba aquellas peticiones que está levantando tengan respuesta en el Señor. Gracias, Dios, que yo recibo en esta mañana con gratitud. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, los saludo en esta mañana, con las disculpas del caso por no habernos conectado el día de ayer. Por motivos particulares no pudimos estar conectados, pero bien, aquí estamos. Espero que estén bien, los saludo. Ayer tuvimos una preciosa transmisión con nuestros grupos allá en el hogar, en cada uno de los hogares. Yo celebro la comunicación de cada uno de ustedes y celebro también cómo están participando de lo que es nuestro tiempo de ofrenda misionera. Si usted desde su casa participó ayer y no pudo la noche de ayer jueves hacer llegar la ofrenda levantada en casa, hágalo hoy durante el día. Importante que podamos seguir acompañando este esfuerzo de trabajo misionero mundial. Pero yo estoy muy contento, muy agradecido con Dios por el corazón, por la actitud, por la generosidad, por el compromiso, por la entrega, por la dedicación, por el entusiasmo. Ayer, después de transmitir en vivo, me quedé ahí con los pastores, otros hermanos que estaban, y llegó gente con un entusiasmo. Me dijo una hermana, pastor, yo iba a hacer la transferencia vía electrónica, pero no, me dijo, decidí venirme para acá. Evelyn creo que es el nombre de ella. Me dijo, decidí venirme para acá porque quería de forma personal estar acá presencialmente y entregar lo que hoy en casa hemos levantado para apoyar el trabajo misionero. Excelente. Y así, hermanos, llegando y compartiendo. Entiendo de repente si alguien no pudo la noche de ayer, pero recuerden, eso que levantamos, que ya propusimos en nuestro corazón, hay que hacerlo llegar a la iglesia. Y esto nutre este fondo que tenemos, que cada semestre vamos agotándolo completamente. Porque no crean ustedes que ese recurso queda, no, ese recurso llega y comienza inmediatamente a seguir yéndose a nuestros misioneros en diferentes contextos. Estamos avanzando extraordinariamente aquí en Honduras y en el mundo. Ya ustedes tendrán más noticias puntuales de cómo vamos avanzando. Ayer me escribían desde México.
en un contacto que estoy teniendo allá con una persona en México que queremos comenzar una iglesia a partir de su casa. Así como hemos leído de Epafras, pues esta persona me decía: obispo, yo he estado participando del devocional, y cuando usted compartía acerca de esto, mi corazón ardía, me decía él, del deseo de servir al Señor aquí en nuestra casa y de comenzar a partir de nuestra casa una iglesia CCI. Así es que estamos en contacto, y así, si usted tiene familiares, si usted tiene amigos que viven en otro país, perfectamente a partir de ellos puede comenzarse. Ellos solos, invitando a un amigo, invitando a un compañero, juntándose para hacer el estudio que llevamos a cabo cada semana, pueden ir comenzando y dar forma a un trabajo en otro país, Muy bien, ya saben que ahora viene la oportunidad para darle compartir a nuestra transmisión. Dele compartir para que otros puedan saber que ya estamos aquí en el devocional. Recuerden, a partir de ya viernes hasta el lunes en la mañana, tenemos todas nuestras celebraciones. Recuerden que nuestra celebración de lunes en la mañana es ese punto de encuentro de oración de nuestra iglesia, y están invitados todos para que temprano podamos estar ahí y podamos compartir. Hemos tenido, creo que ya 3 lunes de celebración de oración extraordinaria, y yo bendigo al Señor la dinámica, la forma, la entrega de ustedes al llegar allí, y de veras creo que vamos a crecer no solo en cantidad de gente, sino que vamos a crecer también en esa dinámica activa de esa celebración de lunes a las 5:30 de la mañana. De 5:30 a 6:30, el tiempo se nos va rapidito. Usted puede ya llegar listo, luego se va a su trabajo. Es una vez a la semana, ahí para buscar al Señor juntos y hacerlo con todo entusiasmo. Muy bien, dele compartir, por favor. Y le decía, desde hoy viernes hasta hasta lunes en la mañana tenemos nuestras celebraciones. Hoy viernes estaré predicando en la celebración de viernes, y por supuesto el lunes también estaremos ministrando. Vamos a estar orando. He cambiado un poco la orientación de la oración. Vamos a estar orando por gente que ha estado con depresión, ha estado con ansiedad, ha estado con temores, depresiones, ansiedades, temores. Ya les decía hace unos días atrás, las pastillas para dormir se han agotado en el mercado. Entonces, mucho temor, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha angustia en la gente. Entonces vamos a estar orando para soltar nuestra vida de esas formas de opresión y abrazar en Dios la seguridad que necesitamos. Así es que invite amigos, invite familiares, para que podamos estar ahí. Vaya en familia, despierte a sus hijos, para que podamos ir en familia y tener ese tiempo especial. Y hoy por la noche estoy predicando. Muy bien, Colosenses capítulo 2 nos corresponde para esta oportunidad. Voy a leer para ustedes. Recuerden, de la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión en la cual estoy leyendo. Quiero que sepan, dice Pablo, cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues, si bien estoy lejos,
Mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. De este modo, y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquellos? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es el capítulo 2 de Colosenses. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer nuestra reflexión. Recuerden, ahí en su lugar, espero que cada uno mantenga esa disciplina. Ya días no les pregunto cómo van con sus apuntes. Un día de estos voy a pedir que me manden fotografías de cómo van con sus apuntes. Nuestra reflexión para hoy: una fe fortalecida. Una fe fortalecida. Fe fortalecida. El versículo 7 de este capítulo 2
de la carta a los Colosenses, en la parte segunda, dice para nosotros, entonces, es la parte final del verso 7, entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Yo me detengo ahí. Entonces, ese entonces, hermanos, significa el resultado de, porque antes de esto se ha leído de algunas de las cosas que hacen que nuestra fe sea fortalecida. Una fe fortalecida. Porque es importante la fe, ya lo decíamos en la oración. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe es eso que Dios nos da para tener conexión con Él, para hablar con Él, para creerle a Él, para caminar con Él, para recibir de Él. Fe. La fe es necesaria. Fe en Dios, no fe en la fe. La fe por sí sola no hace nada. Hay gente que dice, si usted tiene fe en un palo, entonces ese palo le va... No, la fe no es en la fe es en Cristo. Y esa fe debe ser fortalecida. Y hay cosas que fortalecen nuestra fe, porque nuestra fe es valiosa, es importante, es necesaria, es parte de nuestra vida como creyentes. Entonces, Pablo dice, entonces su fe será fortalecida. ¿Cuándo? ¿Cuándo la fe es fortalecida? En primer lugar, dice Pablo, cuando se siguen los pasos de Jesús. Cuando se siguen los pasos de Jesús. Hay gente que me dice, bueno, ¿y yo cómo me muevo en mi vida? Yo quiero decirles, hay una pauta, hay un parámetro, hay un diseño. Queremos saber cómo comportarnos. Miremos los pasos de Jesús. Cómo Jesús se movió. Cómo Jesús oró. Cómo Jesús decidió. Cómo Jesús enfrentó el mal. Cómo Jesús sirvió. Cómo Jesús actuó con otros. Cómo Jesús dirigió a sus discípulos. Pues esa es la pauta para nosotros. Y en la medida que nosotros seguimos esa pauta, ese modelo de Jesús, entonces entramos en un ambiente que yo les he dicho, el ambiente de la voluntad de Dios. En ese ambiente de vivir en la voluntad de Dios se nutre nuestra fe, se fortalece nuestra fe cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, siguiendo los pasos de Jesús. Eso es hacer las cosas a la manera de Dios. Si insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, nuestra fe, lejos de ser fortalecida, va a ser debilitada. Pero si lo hacemos bajo la pauta divina, siguiendo los pasos de Jesús, dice el texto bíblico que entonces nuestra fe se va a fortalecer. Y note usted lo que dice, porque recuerden que lo que leímos fue la parte final del verso 7. Ahora vamos a leer el verso 6, que antecede, porque Pablo está diciendo, entonces, es que ya habló de lo que fortalece la fe. Dice el verso 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Eso es lo primero que está colocado aquí. Ahora deben seguir sus pasos. Y quiero decir lo siguiente. Está la dinámica de recibir a Jesús como Señor. Pero luego, ahora, en el ahora, tenemos la responsabilidad de seguir sus pasos. Es decir, actuar conforme a la voluntad, a la pauta y al diseño de Dios. Cuando actuamos de esa manera, cuando pensamos de esa manera, cuando hablamos de esa manera, en resumen, cuando seguimos el modelo de Jesús,
los pasos de Jesús, entonces nuestra fe va a ser fortalecida. Es una fe que se fortalece. El creyente que vive de esa manera vive con una fe que se va fortaleciendo. Entonces, insisto, no solo es el hecho de entregar nuestra vida al Señor, es de seguir sus pasos. Es el reto que tenemos de ahí hacia adelante, seguir sus pasos, imitarle en su ejemplo. Es lo que dice el texto acá, en primer lugar. En segundo lugar, también se nos menciona que es importante para fortalecer y tener una fe fortalecida, arraigarse profundamente. Pero note usted que dice que arraigarse profundamente en Él, en Dios. ¿Cómo es que se llega a este momento que Pablo ya mencionó acá? Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Pues mire lo que dice el verso 7. Dice, arraíguense profundamente en Él. Lo primero es que hay que seguir los pasos de Él. Lo segundo es que hay que arraigarse profundamente en Él. Ya arraigarse, hermanos, lo que significa tener arraigo es tener raíz, es tener fundamento. Tener arraigo es estar unido profundamente a Él. Y eso es así. La fe de alguien es una fe débil cuando esa persona es una persona que no tiene raíz, que no tiene fundamento. Y la raíz, hermanos, para que tu fe avance, para que tu fe crezca, te la va dando el contacto con Dios, te la va dando estos momentos que tenemos con Dios. A mí hay gente que me ha abordado en estos días y me ha dicho, mire, obispo Alberto, o sea, el tiempo del devocional para mí ha significado echar raíces en Dios, arraigarme más en Dios, profundizar más en Él. El tiempo que estamos teniendo presencial de los lunes, hay gente que me dice, obispo, eso es una bendición para mi vida, porque siento que estoy como en un gran discipulado donde el Señor me está hablando, donde el Señor está profundizando en su trato conmigo y donde yo estoy creciendo en mi relación con Él. Pues de eso se trata. Dice la Biblia que para que la fe de uno sea una fe que se fortalece, una fe fortalecida, es importante estar arraigados profundamente, pero en Él. Porque es en Dios esto. Y ahí entonces es determinante el tiempo que uno le dedica a la relación con Dios, a nutrir su vida espiritual, a tener contacto con los ambientes que nutren su vida espiritual. Ayer leíamos en lo que era nuestra enseñanza para grupos. Si uno siembra para una cosa, cosecha de allí. Tú siembras para el Espíritu. Del Espíritu vas a tener bendición del Espíritu. Bendición. Vas a tener vida. Pero si tu tiempo lo dedicas a cualquier otra cosa, entonces tú nutres tu vida con lo que tú le pones. Y tú tienes que sembrarte en Dios. Di conmigo, sembrarme en Dios. Este es tiempo para arraigarse en Dios, para sembrarse en Dios, para hacer de la relación con Dios no algo superficial, no algo pasajero, no algo momentáneo. Sí, me afirmé porque en la pandemia me comenzó a dar miedo y entonces por eso, no, tú tienes que convertir
tu relación con Dios en algo profundo, en algo profundo. Y debes de profundizar en tu relación con Dios. En la medida que tú profundizas, tú te arraigas, tú echas raíz. Y entre más profunda sea tu raíz, menos posibilidad hay de que entonces tú estés débil y tu fe sea una fe enclenque, una fe débil, una fe anémica. Entonces, ¿no ve usted allá en Santiago que Santiago dice que la persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? La persona así no piense que va a recibir cosa alguna de parte del Señor. ¿Qué significa eso? Que la gente que hoy está aquí, luego está allá, hoy tiene convicción, mañana no tiene, hoy llega, después no llega. No, así no se forja uno, así no se arraiga uno, así no se vuelve alguien sólido uno. Uno tiene que estar, insistir, y en la medida que tú vas insistiendo, vas profundizando, vas madurando, vas desarrollándote, y ya entonces después de un rato no te mueve cualquier cosa. ¿Por qué? Estás sembrado en Dios, estás arraigado en Dios. Está tu vida solidificada con buen fundamento en Dios. Y no es cualquiera que va a venir a decirte dos cositas y tú vas a creerle y tú vas entonces a renunciar a tus convicciones. Por eso Pablo le está hablando a esta iglesia en Colosa. Y le está diciendo, hay gente que se acerca a ustedes y les viene a contar historias de que tiene sueños, de que mira ángeles. Les dicen, olvídense, un ángel no lo va a salvar. Toda la plenitud de Dios está en Cristo y ustedes necesitan arraigarse en esa convicción y crecer en esa convicción. Todo lo que ustedes necesitan está en Cristo. Ese es el Evangelio. Esa es la buena nueva. Y ustedes deben de estar sólidos en eso, de tal manera que echen raíz en eso, y no que cualquiera venga y les cuente una historia ahí, que es una historia humana, inventada, y los haga moverse de sus convicciones. A mí me sorprende gente que yo he visto que ha supuestamente enarbolado la bandera de la fe en su vida, que ha inaugurado la fe, y usted lo ve después de un rato negando la fe y abrazando cualquier cosa que aparece por allí, porque necesitamos tener una fe sólida, una fe nutrida, una fe fortalecida. Y eso se hace de dos maneras: siguiendo la pauta de Dios, o sea, los pasos de Cristo, y también arraigándonos, dice la Escritura, en Él. Luego, en tercer lugar, para ya ir concluyendo, también una fe fortalecida tiene que ver con esto. Noten ustedes la secuencia. Pablo les ha dicho, en primer lugar, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Así se fortalece la fe. Luego les dice Pablo, arraíguense profundamente en Él, estar arraigados a Él. Y lo tercero que aparece acá, dice Pablo, y edifiquen toda la vida sobre Él. Después de ahí es que se lee, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. Después de estas tres cosas es que Pablo mencionó lo primero que nosotros mencionamos, de una fe fortalecida. Entonces lo último que menciona él es, y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces, eso es. Ahí no hay que ponerlo de otra manera. Hay que edificar toda la vida, pero sobre él. O sea, donde uno edifica, hermanos, su vida, define el tipo de fe que uno va a tener y define incluso la estabilidad que uno va a tener. Por eso dice la Biblia que cada quien debe de ver cómo va a ir sobreedificando sobre el fundamento que ya está puesto. Si tú no edificas bien, ¿y qué es edificar bien? Es edificar sobre Dios.
tu vida debe estar colocada en Dios. Ya les he mencionado, y creo que no debo de hacer mucha alusión a esto, porque todos somos conscientes lo frágil que es el ser humano. Mire usted las economías del mundo, qué robustas se ven, ¿no es cierto?, en un momento. Usted va a ciudades en este mundo y ve aquellos edificios y ve aquellas construcciones y le parece que son inamovibles. Usted ve las economías en ciertos lados del mundo y le parece que son economías tan robustas que nada ni nadie las puede debilitar o botar. Asimismo, usted ve las inversiones en términos de salud, de infraestructura, los avances tecnológicos, los descubrimientos médicos que hay. Usted ve todo y a usted le parece que cualquier cosa que le pueda venir al ser humano es algo que el ser humano lo va a poder administrar y vencer. Es que da la apariencia que así es. Pero note usted qué frágil es el ser humano. Hace un poco más de año y medio daba la impresión que nada podía hacer entrar en crisis al ser humano. O cuando nos imaginábamos crisis, nos imaginábamos una guerra mundial o nos imaginábamos catástrofes de esa naturaleza, que están ahí como una amenaza. Pero jamás nos imaginamos que un virus iba a detener literalmente el mundo, iba a debilitar las economías del mundo, iba a erosionar a los países del mundo, iba a meter a la gente en las casas en todo el mundo, iba a golpear los sistemas de salud de todo el mundo, iba a poner de cabeza al mundo entero, iba a hacer que el mundo funcionara de forma diferente. ¿El qué lo hizo? Un virus que no lo vemos. Detuvo todas las armas, detuvo toda la gente y cobró una factura grande en muchos sentidos. Entonces, ¿qué vino a mostrarnos esto? Hermano, que el ser humano es frágil y que la fe es necesaria para poder sostenerse. ¿Qué nos ha sostenido en este tiempo? Dígame. ¿Cuántos perdieron el empleo? ¿Qué les ha sostenido en este tiempo? La fe. La fe puesta en Dios. Y como dice el texto, la vida edificada sobre él. De ese recurso hemos echado mano. Y nos hemos dado cuenta que en términos de vida no se pone sobre él una parte de la vida. Aquí dice toda la vida, toda nuestra vida. ¿Y qué es toda nuestra vida? Toda nuestra vida es toda nuestra vida, hermano. Ahí usted no tiene que orar tanto para entender. Toda nuestra vida es el empleo, el cuerpo, la salud, las relaciones, el dinero, el trabajo, las empresas, la familia, todo, los planes que uno tiene, todo. Dice, ¿quieres que tu fe sea fortalecida? Pon toda tu vida sobre Dios, sobre Dios. Entonces, ¿por qué nuestra fe ha ido creciendo en estos días? De repente algunos con una experiencia novedosa en su fe, porque esto nos hizo tambalear. Y entonces, ¿dónde teníamos antes nuestra fe y nuestra esperanza? La quitamos de ahí y la pusimos ¿dónde? En Dios, en Dios. Y estamos entonces ahora entendiendo con más claridad la fragilidad nuestra y la fortaleza de Dios.
¿Qué dije? La fragilidad nuestra y la fortaleza de Dios. Y que donde debe de estar toda nuestra vida es sobre Dios, sobre Dios. Es decir, colocada con Dios como fundamento. Porque todo es de Él. Ayer mirábamos que la semilla que nosotros sembramos en nuestra vida, en nuestro cuerpo para comer, en las inversiones que hacemos, es una semilla que el cielo nos da. Y toda nuestra vida debe estar edificándose sobre Él. Y así la fe de uno crece, porque crece la relación con Él, crece la dinámica de contacto con Él. Cuando tú entonces pones tus finanzas en Dios, tú creces en fe respecto a tus finanzas. Cuando tú pones a tu familia en Dios, entonces tú creces en la fe en relación a tu familia. Mire que yo he estado insistiendo con esto. Estamos teniendo la oportunidad de estar en nuestras casas. Esta pandemia nos envió al hogar. Y algunos están descubriéndose a sí mismos en el hogar. Algunos están descubriendo que no son tan tolerantes como pensaban. Algunos les ha tocado tener que sufrir un poquito porque no están acostumbrados a estar en casa. Pero en el contexto del hogar, el Señor nos ha estado diciendo, edifiquen ahí su vida familiar sobre mí, para que la fe de la familia crezca. Ayer levantamos nuestra ofrenda misionera. Tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros niños para que esos niños vayan creciendo con una fe fortalecida y que entiendan que su dinero, que sus finanzas le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Dice, coloquen toda su vida. Entonces, la fe de esos muchachitos va a ser nutrida en función de lo que se genere ahí en casa. Es la gran oportunidad. Entonces no desperdicies esta oportunidad de que tu casa sea un grupo CCI, de que tú con tu esposa, con tus hijos tengan un grupo CCI ahí, de que tú invites, y si tu suegra vive ahí, tengan un grupo CCI. Ayer me escribía Mirna Arguete y me decía, obispo, estamos con mi mamá acá en la casa. Es una familia, es un grupo CCI. Mi casa y yo sirviendo al Señor. O sea, porque es parte de la dinámica de edificar toda nuestra vida en Él y que la fe crezca. La fe tiene que crecer. La fe no puede ser una cosa débil en tu vida. Hoy orábamos al principio de la fe, de el Señor desafiándonos en términos de fe. Porque tu fe tiene que ser una fe robusta, una fe fortalecida, una fe nutrida. Muy importante. Entonces, ¿cómo es que se fortalece la fe? Se fortalece, dice Pablo, de 3 maneras acá. Obviamente habrán más, pero leído de este texto del capítulo 2 de Colosenses, dice Pablo, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora, 1, deben seguir sus pasos. 2, arraíguense profundamente en Él, es decir, echen raíces. Y 3, dice, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, o sea, después de hacer estas cosas, dice Pablo, la fe de ustedes se fortalecerá. Así es que a seguir los pasos del Señor, a echar raíces en Dios y a edificar toda nuestra vida. Todos nuestros asuntos tienen que estar ¿dónde? Sobre Dios, en Dios, en Dios. Eso es muy importante. Y va a ver usted cómo su fe cobra un giro. Y cómo la fe no es una cosa rara, mística, no, sino que es una dinámica de vida en usted. Y va a ver cómo la fe nutre todos los aspectos de su vida. Y cómo la fe se va robusteciendo en usted y se vuelve usted una persona de convicciones sólidas. Con una pauta clara de cómo debe moverse, cómo debe actuar, con una raíz profunda en Dios
y edificado sobre un fundamento sólido que se llama Dios. Muy bien, ¿cuántos han recibido del Señor en esta mañana? Pues díganme amén. Ya saben ustedes cómo, ¿verdad? Hemos recibido del Señor en esta mañana. Muy bien, veo varios diciendo amén, amén, amén. Qué bueno. Muy bien, nuestro texto y declaración para este día. Vamos a verlo acá. Texto y declaración. Ya déjenme aquí avanzar y buscarlo, porque recuerden ustedes que yo aquí le hago de todo. Aquí está. Muy bien. Desde anoche ya lo tenemos listo con el pastor Wilfredo. Además, yo ya lo tengo ya registrado en mi WhatsApp. Declaración para este día es Colosenses capítulo 2 en el verso 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene. Vamos a ver quién lo escribe. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene. Voy a estar a la espera del primero que escriba. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene. Hay mucho señalamiento, ¿no es cierto? Mucho dedo que señala. Hay una persecución a los pastores en este tiempo. Gente que nos ve como una amenaza política, entonces señalando. Pero hermanos, no permitamos que nadie nos condene. Es lo que está diciendo el texto. Que nadie te condene. En Cristo has recibido la libertad. Ahí está. Virginia, Mairena, Loli Morales también. Ya escribiéndolo, no permitan que nadie los condene. Yasmín Hernández, muy bien. Ramón Maldonado, que hay gente que se acerca a uno y dice, ¿cómo que sos cristiano? ¿Cuál fe? ¿Qué es eso? Y entonces hay gente que se deja apachurrar. No permitas que nadie te condene. Jesús le dijo a aquella mujer que había pecado, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Entonces en Cristo lo que tenemos es libertad. Aquí está la declaración, ustedes saben, la reciben, pueden pedirse al pastor Wilfredo, aparece ya, terminando este momento, ya aparece en Facebook, donde ustedes están recibiendo la transmisión. Entonces ustedes pueden descargarla ahí nomasito, ya aparece ahí. Terminando este momento, boom, aparece también la declaración. Y así cada vez vamos a ir dinamizando más esto, de tal manera que ustedes puedan ir recibiendo. Muy bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora es ya? Vamos a ver acá, van a ser ya las 6. Recuerden, hoy por la noche estoy predicando y el lunes yo con entusiasmo estoy ya pendiente de ese tiempo devocional que vamos a tener a las 5:30. Espero que inviten personas, espero que ustedes estén ahí, que me acompañen y que tengamos un tiempo muy especial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, que hoy nos has enseñado cómo nuestra fe puede ser nutrida. Y nos has dicho 3 cosas. 1, seguir tus pasos. Es decir, vivir a la manera de Cristo, a la manera de Dios. 2, Señor, echando raíces, arraigándonos en ti. No se puede tener una fe nutrida, Dios, si estamos con una raíz sin profundidad. Necesitamos profundizar en nuestra convicción. Y 3, necesitamos edificar toda nuestra vida en ti. Todos nuestros asuntos deben de estar colocados en ti. No unas cosas sí, otras cosas no. Todo. Cuando la Biblia habla de todo, es todo, absolutamente todo. Y de esa manera vamos a ver cómo la fe alcanza nuestra vida en todo sentido, y nuestra vida en todo sentido es nutrida con una fe robusta. Gracias. Bendice, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Bendice nuestras celebraciones de este fin de semana,
que sean celebraciones bendecidas, Señor, en todo sentido. Y Padre, afirmamos tu palabra de Colosenses 2:16, nuestra declaración para este día. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene. Gracias, bendice, Señor, este día, el cual ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los bendigo, los quiero mucho. Cuídense. Los que pueden estar hoy por la noche, ahí nos encontramos. Y recuerden, lunes 5:30, nuestro tiempo devocional, momento donde converge nuestra iglesia para orar con entusiasmo, con entusiasmo. Que el Señor les bendiga con una fe nutrida en el Señor. Y recuerden, no permitan que nadie los condene. Un abrazo, bendiciones.